El Vaticano es el corazón del mundo católico, la ciudadela de la fe, el depósito de secretos y antiguas tradiciones que se transmiten de generación en generación. Muchas de estas costumbres están envueltas en una densa niebla de leyendas, y algunas de ellas pueden parecerle al hombre moderno, por decirlo suavemente, impactantes. Hoy levantaremos el velo del misterio y hablaremos de uno de los procedimientos más increíbles, más delicados y, sin duda, más controvertidos en la historia centenaria del papado. ¿Alguna vez has oído hablar del ritual de verificación del género del recién elegido papa? No, esto no es una broma ni un engaño. No es un chiste medieval. ¿Listos para conocer los detalles, averiguar cómo y por qué se hacía esto y si realmente existía tal tradición? Entonces, pónganse cómodos, quédense con nosotros, se pondrá más interesante, habrá más intrigas y hechos inesperados, así que trasladémonos mentalmente a la Edad Media, la época de los caballeros y las bellas damas, de las cruzadas y la Inquisición. Una época en la que los rumores y los chismes, la información no verificada, se propagaban más rápido que el caballo más veloz, más rápido que la peste, afectando las mentes y los corazones de las personas. Y ahora imaginen, en el siglo IX, como un rayo, en medio de un cielo despejado, surge la leyenda de una mujer de increíble valentía e inteligencia, que se atrevió a engañar para ocupar el puesto más alto en la Iglesia Católica, el trono papal. Su nombre es Juana. Según esta asombrosa historia, Juana, desde su infancia, se distinguía por su aguda inteligencia y un increíble deseo de conocimiento. Estaba excepcionalmente educada, lo cual era extremadamente inusual para una mujer de esa época. Ella, de manera virtuosa, durante años, se hizo pasar por un hombre, ocultando su verdadera identidad, y gracias a su intelecto y astucia, paso a paso hizo una brillante carrera eclesiástica, ascendiendo cada vez más alto en la jerarquía, y alcanzó la cima. Se convirtió en el Papa de Roma. Increíble, pero cierto, si creemos en la leyenda, por supuesto. Sin embargo, Fuigan, gobierno secreto, Fuigan, audaz engaño, lamentablemente, no, duraron mucho, solo 2 cortos años. La leyenda, transmitida de boca en boca, afirma que el engaño se descubrió de la manera más inesperada, más dramática, y se podría decir de la manera más trágica. Durante una de las solemnes procesiones multitudinarias, ante la mirada asombrada de la multitud, Juana dio a luz justo allí, en la calle, entre los creyentes jubilosos. Es difícil imaginar un escándalo mayor, un mayor impacto para la Iglesia y los creyentes. Solo se puede suponer el shock que experimentaron los testigos de este increíble evento. Esta historia, transmitida en susurros y adornada con detalles cada vez más coloridos y a veces aterradores, se difundió instantáneamente por todo el mundo cristiano. Hasta ahora, siglos después, no cesan las acaloradas discusiones sobre si la papisa Juana fue un personaje histórico real o si es solo una hábil invención, un astuto mito creado por detractores, con el fin de desacreditar a la Iglesia Católica, socavar su autoridad. La mayoría de los historiadores contemporáneos, tras estudiar minuciosamente todas las fuentes disponibles, tienden a pensar que la historia de Juana es, de hecho, un mito, una leyenda hermosa pero falsa. Pero, sea como sea, esta leyenda ha resultado sorprendentemente resistente, increíblemente persistente, y, lo más asombroso, ha dado lugar a una de las más extrañas, de las tradiciones más inusuales y, sin duda, más delicadas del Vaticano de la que estamos hablando. Para prevenir la repetición de un desliz similar, evitar un nuevo escándalo que podría causar un daño irreparable a la reputación de la Iglesia, supuestamente,
Precisamente, supuestamente, porque no hay certeza total, se introdujo un procedimiento secreto especial, una verificación minuciosa del género de cada uno, del recién elegido papa. Para esto, según cuenta la leyenda, se utilizaba una silla especial, una silla con una construcción inusual, sedia, stercararia. Solo el nombre de este objeto suena bastante desagradable e incluso repelente. En traducción literal del latín, una silla, con un agujero. O, para ser completamente precisos y no tener reparos en las expresiones, una silla de estiércol. Intentemos imaginar cómo podría haberse llevado a cabo esta delicada ceremonia. Después de agotadoras sesiones de varios días del cónclave, tras largas discusiones y votaciones, los cardenales, finalmente, elegían a un nuevo papa. Y así, antes de anunciarlo al mundo, antes de que comenzaran las celebraciones, el recién elegido pontífice debía sentarse en esa misma silla. Sedia, stercoraria. Y un cardenal especialmente designado, según algunas versiones, elegían al más joven de los cardenales, debía realizar, digamos, una verificación táctil. Debía palpar los genitales del pontífice a través de un orificio en el asiento de esa silla para asegurarse de su masculinidad. Y solo después de este procedimiento, digamos, inusual y no del todo agradable, después de que el cardenal se aseguraba del género del elegido, proclamaba en voz alta «Mas nobis nominus est», lo que en latín significa «Nuestro boc elegido es un hombre». Y solo después de esta declaración solemne, solo después de esta peculiar confirmación, comenzaban las celebraciones, los júbilos y las festividades generales. Con motivo de la elección del nuevo jefe de la Iglesia Católica, el nuevo representante de Dios en la tierra. Suena increíble, fantástico, inverosímil, ¿verdad? Y por supuesto, esta historia inmediatamente suscita una gran cantidad de preguntas, dudas y perplejidades. En primer lugar, ¿cuán ético, decente y permisible es someter al Papa, el líder espiritual de millones de creyentes, a un procedimiento que, por decirlo suavemente, es humillante? Es un insulto directo a su dignidad. En segundo lugar, ¿cuán efectiva fue realmente esta verificación? ¿Cuánto podía garantizar el resultado? Porque con suficiente deseo, habilidad e ingenio, se puede engañar a cualquiera, incluso al cardenal más experimentado. Y aquí es donde comienza lo más interesante, lo más enigmático. El hecho es que no hay pruebas directas, irrefutables y 100% concluyentes de la existencia de esta extraña tradición, de este ritual. No hay verificación. Solo hay evidencias indirectas, insinuaciones vagas. Hay menciones en algunas crónicas medievales que, sin embargo, se pueden interpretar de diferentes maneras. Existen leyendas, transmitidas de generación en generación, que se enriquecen con nuevos detalles. Finalmente, están esas famosas sillas con agujeros que se conservan cuidadosamente en los museos del Vaticano y en uno de los museos de París. Pero el verdadero propósito de estas sillas también provoca acalorados debates entre historiadores e investigadores. Las discusiones no cesan hasta el día de hoy. Algunos investigadores autorizados, especialistas en la historia de la Edad Media y del Vaticano, creen que las sedia stercaria se utilizaban para otros fines mucho más prosaicos, que no tenían ninguna relación con la verificación del género. Por ejemplo, existe la versión de que estas sillas servían como una especie de inodoro para los cardenales ancianos debilitados que participaban en largas sesiones de varios días del cónclave, cuando estaba prohibido abandonar la sala de reuniones. O bien, estas sillas podrían ser un símbolo de la transitoriedad, la futilidad del poder terrenal, recordándole al nuevo Papa que incluso él, el vicario de Dios en la tierra, el todopoderoso jefe de la Iglesia Católica, sigue siendo simplemente un mortal, sujeto a todas las debilidades humanas.
Existe otra versión bastante interesante. Afirma que las sillas con agujero realmente se usaban en la ceremonia de entronización, es decir, la solemne elevación del nuevo Papa al trono, pero no se utilizaban para una humillante verificación de género, sino para un simbólico ritual de nacimiento del nuevo pontífice. Según esta versión, el cardenal introducía la mano a través del agujero en el asiento, y como si recibiera al nuevo Papa simbólicamente, ayudándolo a nacer en su nueva condición, marcando su renacimiento espiritual, su transición a un nuevo estatus. Como pueden ver, no hay una respuesta clara, definitiva y concluyente a la pregunta de si realmente existió la tradición de verificar el género del Papa. Demasiadas incertidumbres, demasiadas contradicciones, muy pocos hechos verificables. La posición oficial del Vaticano, la posición de la propia Iglesia Católica, es la siguiente. Toda esta historia sobre la verificación del género no es más que una invención malintencionada, un libelo sucio, propaganda anticlerical generada por los enemigos de la Iglesia que buscan desacreditarla. El Vaticano afirma que nunca hubo nada similar y que, en principio, no podría haberlo habido. Pero, a pesar de todas las refutaciones, a pesar de la falta de pruebas directas, la leyenda sigue viva, agitando las mentes, inquietando la imaginación. Y, admitámoslo, esta historia picante, esta historia delicada añade aún más misterio, aún más enigma a la ya sorprendente historia del papado, llena de enigmas y contradicciones. Creer en esta leyenda o no creer es una decisión que, por supuesto, depende de ustedes, de cada uno de ustedes. En cualquier caso, esta historia es un ejemplo vívido, y claro de cómo nacen, viven y perduran, y se transmiten de generación en generación los mitos y leyendas, acumulando, con el tiempo nuevos y, a veces, completamente fantásticos detalles. Gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros. Este es un fascinante viaje al pasado, sumergiéndose en esta historia asombrosa, ambigua y, sin duda, cautivadora. Si les gustó este video, si aprendieron algo nuevo e interesante, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y dejar su comentario. Es muy importante e interesante para nosotros conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue la verificación del género del Papa una dura realidad de la Edad Media? ¿O es solo una leyenda hermosa, o tal vez no tan hermosa, una invención sin ningún fundamento? Compartan sus pensamientos, sus suposiciones. Hasta la próxima en nuestro canal, donde continuaremos revelando los misterios de la historia.